Hola iglesia, gracias por estar con nosotros. Les habla su pastor David. Gracias por estar un fin de semana más compartiendo con nosotros el mensaje del que vamos a estar hablando hoy. Vamos a estar continuando nuestra serie llamada 27, donde estamos estudiando los 27 libros del Nuevo Testamento y cómo aplican en nuestro diario vivir en estos tiempos y en estas épocas. Pero antes de comenzar, quiero saludar a toda la gente de los barriles en México, a Chuy, el pastor, su familia y todos los líderes que están allá trabajando. Gracias por su fidelidad en ver estos videos y siempre estar con nosotros. Siempre pensamos en ustedes, aunque no siempre los mencionemos. Así que gracias por estar con nosotros y también a toda la gente que nos ve en línea en las redes sociales de Facebook, YouTube, Right Now Media o los que nos ven en Facebook y todos los otros que están por ahí, ya ni me acuerdo. Pero gracias por estar con nosotros y también a la gente que viene los fines de semana y que nos están viendo en línea también. Gracias por su fidelidad y estar con nosotros. Así que hoy vamos a continuar en nuestra serie. Vamos a estar estudiando la carta, no es simplemente un libro, sino es una carta a la iglesia de Éfeso. Y vamos a estudiar un poquito lo que el libro habla, lo que nos enseña y quién lo escribió. Así que vamos a empezar simplemente con el libro de Efesios. Lo vamos a ir a buscar, está en el Nuevo Testamento. Y esta es la historia de esta iglesia. ¿Cómo comenzó? Bueno, primero que todo tenemos que saber que tuvo un gran comienzo. Empezó con unos judíos que se convirtieron al cristianismo, judíos que creyeron en Jesús, el sacrificio de Jesús, que Él era el Hijo de Dios, que había resucitado y que ahora estaba y que había ascendido al cielo. Entonces, un par de ellos se convirtieron al cristianismo a través del mensaje de Pablo. Pablo, también conocido como Saulo, era un asesino, andaba persiguiendo a los cristianos y los andaba matando, hasta que un día se le apareció el Señor en forma de una luz y lo cegó y le dijo, ¿por qué me persigues? Y bueno, se convirtió y empezaron a pasar cosas increíbles en la vida de Pablo, tanto que él empezó a compartir las buenas nuevas. Así que él decidió que iba a empezar una iglesia en Éfeso. Éfeso era una de las ciudades romanas más importantes en Asia Menor. Entonces era como un puerto, había gente que venía de todo lado, pero también la gente romana era muy intelectual. Entonces había gente muy intelectual, gente muy inteligente de diferentes escuelas que les gustaba hablar y comentar y discutir sobre temas importantes. Y pasa que Pablo era una de esas personas que venía de la élite de los judíos. Él sabía todo sobre las leyes, él sabía todo sobre el judaísmo, él era celoso del judaísmo, tanto que por eso se había convertido en un asesino. Pero ahora que estaba siguiendo al Señor, él iba y estaba haciendo argumentos y discutiendo y enseñando a los judíos para convertirlos a, al mensaje de Cristo. ¿Okay? Él se quedó ahí por 3 meses enseñando en la sinagoga mientras estaba plantando la iglesia y después se quedó por 2 años en la escuela de alguien llamado Tirano, donde él estaba enseñando las enseñanzas de Cristo. Tuvieron un ministerio súper poderoso con milagros. De hecho, cuando él se dio cuenta que algunos de los judíos que estaban ahí no estaban bautizados en el Espíritu Santo, oró por ellos, recibieron el Espíritu y empezaron a hacer milagros por toda la ciudad. Fue tanto el impacto que tuvieron que hasta hubo una revuelta, porque ahí había un templo de una diosa que se llamaba Artemis, que era la diosa de la fertilidad, y básicamente era un lugar de prostitución donde la forma en que la gente adoraba era que tenían relaciones con las prostitutas del templo, y esa era su forma ese era el dios de ellos, ¿verdad? En ese tiempo, el ídolo. Pero tanto empezó a cambiar la gente y el corazón de la gente que dejaron de ir dejaron de vivir en esa forma, dejaron de ir a los templos y la gente empezó a perder dinero. Entonces armó una revuelta y sacaron a Pablo, de ahí lo pusieron en la cárcel. Ahora tenían un equipo excelente también, no solo un gran comienzo, sino un buen equipo. Tenían a Pablo como fundador, que escribió varios libros de la Biblia. Tenían a Timoteo, a quien se le escriben 2 cartas también, tiene 2 libros en el Nuevo Testamento. Y también se menciona en otros 4 libros, se menciona en Hechos, se menciona en la carta a los Efesios, primera y segunda de Timoteo y en el libro de Apocalipsis. De un gran comienzo, un gran equipo, pero no tuvieron un final tan bueno. De hecho, en el libro de Apocalipsis podemos leer donde Jesús tenía un problemita con la iglesia de Éfeso. Y nos preguntamos por qué. Porque también en el gran ministerio que ellos tenían se habla de sus buenas obras, su trabajo duro, su perseverancia, su celo por la palabra, la resistencia en dificultades, sin rendirse, no se cansaban, tenían un gran impacto en la comunidad.
pero aquí vamos a ver donde Jesús les dice, pero tengo una cosa en contra de ustedes. Vamos a estar en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, así que váyanse al final, abran la parte de atrás del libro y por ahí va a estar el libro de Apocalipsis. Estamos en el capítulo 2 y dice así, conozco tus obras. Este es Jesús hablando a la persona que está escribiendo el libro y es específicamente sobre la iglesia de Éfeso. Le dice, conozco tus obras, tu duro trabajo, tu perseverancia. Sé que no puedes soportar los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado a tu primer amor. Y el griego para esa palabra es agape. Y el tipo de amor agape es un amor profundo, comprometido y que depende más de la naturaleza del dador que del atractivo del que es amado. Es decir, tiene más énfasis en la persona que está dando el regalo que en la persona que lo recibe. Y es muy seguro que esta gente estaba tan ocupada en sus buenas obras, en no tolerar el pecado, en resistir a dificultades, en ser perseverantes, en doctrina sólida, asegurarse que todo el mundo estaba enseñando lo que tenía que enseñar, que probablemente olvidaron lo que era estar agradecido, enamorado de aquel que los había salvado. Y a nosotros como iglesia nos encantaría ser el tipo de iglesia que hace todas estas cosas. Pero ¿qué podemos aprender de la iglesia de Éfeso el día de hoy para que nosotros no caigamos en la misma trampa? Y eso es lo que al final de Apocalipsis Jesús le está pidiendo a esta iglesia que haga. Dice, en el versículo 5, dice, recuerda de dónde has caído. ¿Okay? Ellos estaban acá. Empezaron a hacer, se enfocaron tanto en las obras y en el ministerio y en lo que tenían que hacer que se cayeron. Y ya no se recordaban lo que era estar acá, a este nivel. Estaban trabajando en este nivel, pero ya no en este nivel. En el versículo 5, en Apocalipsis capítulo 2 dice, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y, pueden subrayar esta parte, dice, vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Entonces pueden subrayarlo, pueden ponerle un circulito ahí, o tal vez a la par le pueden escribir carta a los Efesios. Porque ahora veremos lo que significa volver a practicar las obras del principio. Y eso es lo que Pablo nos va a explicar en el libro de Efesios. Que el libro de Efesios, Pablo lo va a dividir en dos partes, ¿ok? Nos vamos a poner un poquito nerdos aquí, un poquito intelectuales. Él va a separar la carta a los Efesios entre el capítulo 1 al 3, explicando lo que Dios ha hecho por nosotros. Y después, en la carta del capítulo 4 al 6, él va a explicar cómo deberíamos de vivir nosotros en respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros. Y básicamente la idea principal del libro es que nosotros podamos entender que hemos sido adoptados en un linaje real y que de tal forma entonces deberíamos vivir de acuerdo a esa adopción. Hemos sido adoptados en la familia y tenemos que vivir como tales ahora. Así que si tiene la Biblia, no sé si ustedes lo pueden ver, tal vez no lo vean tanto, pero al principio de mi libro aquí dice Efesios. Y aquí tengo yo capítulo del 1 al 3, lo que Dios hizo por nosotros, del 4 al 6, cómo deberíamos responder. Y después tengo al final que el punto es que podamos comportarnos de acuerdo a lo que hemos sido llamados y escogidos. Ahora sí, ya con eso en marcha vamos a empezar capítulo 1 de Efesios, lo que Dios ha hecho por nosotros. Y vamos a empezar a llenar los espacios en blancos que teníamos. Ok, hay 3 espacios ahí, entonces les voy a dar 3 cositas en las que podemos llenar. Número 1, vamos a empezar en el versículo 1. Pablo, un apóstol de Cristo, Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús en Éfeso. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo les conceda gracia y paz. Y aquí viene la clave. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. ¿Ok? Alabado sea Dios, Padre del Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Subrayemos esa parte ahí. En las regiones celestiales con toda bendición espiritual y en Cristo. Lo que Dios ha hecho por nosotros, Él nos ha bendecido. Y la próxima pregunta es, bueno, ¿cómo nos ha bendecido? Qué dicha que preguntaron. Porque lo primero que Él ha hecho por nosotros es, Él nos adoptó. ¿Okay? Ese es el primer fill in the blank, el primer
blanco, espacio, ahí vamos a poner adoptados. ¿Ok? Él nos hizo hijos e hijas legítimos y legítimas de Dios. El versículo 4 dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Quiero que subrayen la palabra nos, ¿ok? Porque cuando Él dice nos, se está refiriendo a Él mismo y a los judíos creyentes, no a los gentiles, simplemente a la gente que ha sido escogida. ¿Ok? Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos, subrayen esa también, está usando el mismo término, está hablando del mismo y los judíos creyentes. En el amor, en amor nos predestinó, subrayemos eso, para ser adoptados como hijos suyos. Pueden subrayar esa parte también. Entonces dice, Él nos ha bendecido y una de las formas en la que Él nos ha bendecido es que Él nos ha en amor adoptado. Y para mí la adopción es un término muy interesante porque a través de los años he conocido a gente que quiere adoptar, he conocido a gente que ha adoptado y he visto lo bueno y lo malo de esos sentidos. Ahora, lo más interesante es que la gente siempre anda buscando, cuando quieren adoptar, andan buscando por un baby, ¿verdad? Por un bebecito, para que lo puedan formar, para que le puedan enseñar los hábitos, para que le puedan imprimir la cultura de la familia, para que puedan enseñarlo en el estilo de vida de esa familia, ¿ok? Porque sería cualquier persona que quiere adoptar a alguien que sea ya mayor, casi que lo llamarían un loco. ¿Por qué? Porque ya tienen mañas, ya tienen hábitos, se comportan diferente, hablan diferente, la forma en que se comunican es diferente. Entonces la gente no quiere lidiar con todo ese montón de cosas. Así que buscan por alguien fácil de adoptar, quizá en cierta forma, no que adoptar sea fácil, sino que lo hace más sencillo el proceso. Pero aquí dice que Él nos adoptó. Entonces, lo que Dios ha hecho por nosotros, nos ha bendecido y nos ha adoptado. Así que diga conmigo, soy adoptado. Todos en México, vamos, soy adoptado. Excelente. Una de las cosas que Dios ha hecho por nosotros es que nos ha adoptado. Número 2, Él nos ha perdonado. Él perdonó todos nuestros pecados. Dice en el versículo 7, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón, subrayemos eso, de nuestros pecados. Conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Estaba hablando con mi sobrina en la mañana sobre este pasaje y una de las cosas que nos llamó muchísimo la atención fue el hecho que Él nos adoptó primero, después nos perdonó. Y eso nos llamó muchísimo la atención. Porque usualmente lo que uno quiere hacer es, uno quiere perdonar para ver el cambio de corazón y después los incluimos. Pero Dios no hizo eso. Él nos adoptó tal y como estábamos, con nuestro pecado, con nuestro corazón quebrado, con nuestra vida hecho leña, con nuestros hábitos, con la forma en que nosotros hablamos a nuestras esposas y esposos, la forma en que tratamos a nuestros hijos y a la gente con la que trabajamos. Aún así, con todo eso, con las mentiras que decíamos, las cosas que hemos robado, la infidelidad que hemos dado, los momentos que no hemos sido honestos, todo eso, Él nos adoptó, no tuvo miedo, después nos perdonó. Así que digan conmigo, todos en México y acá en la Ven en Español, soy perdonado. Amén. Lo que Dios ha hecho por nosotros, se nos ha bendecido a través de adoptarnos, de perdonarnos. Y una vez que nos perdonó, entonces nos introdujo en la familia. No nos trajo hecho leñas así como estábamos, sino que nos perdonó y nos introdujo a la familia. Porque Él quería esa familia que estuviera sana. Él quería ponernos en una posición donde nosotros podemos vivir sanamente y estar en comunión con nosotros. Y si todos están en la misma página, esa puede ser una familia muy fuerte. Entonces no solamente fuimos adoptados, perdonados, sino que también hemos sido hecho una sola familia. Entonces decimos, hemos sido adoptados, perdonados y hechos una sola familia. Estamos todavía en el capítulo 1, en el versículo 9 dice, Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, subrayemos esa frase, reunir en Él
todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Él vino a unificar. Y ese era el misterio del evangelio, del mensaje que presentaba Pablo, el cual lo tenía en la cárcel. Que ahora la salvación no era solamente algo para un élite judío, para un pueblo escogido, sino era también para los gentiles. Dios vino a unificar la familia, a traer todo en conjunto. Y mientras unos se preocupaban, bueno, pero es que esta gente no hace esto y no hace lo otro y no vive de esta forma, él dijo, hey, vamos a traerlos. Yo voy a enseñarles cómo vivir, pero tiene que ser en unidad. Versículo 11, en Cristo también fuimos, subrayen eso, porque está hablando de Pablo y los judíos, hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas, conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, está hablando otra vez de él y sus amigos judíos creyentes, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Y aquí vamos a ver dónde viene la unidad. Dice, en él también ustedes, ahora está hablando con los gentiles, los no judíos que escucharon el evangelio y ahora están siendo adoptados, perdonados e insertados en la familia. Dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Y en los próximos versículos del 15 al 21, Pablo va a decir, hey, ahora solamente estoy orando para que ustedes puedan entender lo que Dios ha hecho por ustedes. Porque también una de las cosas, hermanos, que es tan difícil para nosotros es entender, si hemos estado en una familia cristiana por mucho tiempo, es entender lo que se ha hecho por nosotros. Que hemos sido rescatados de las garras de la muerte, que hemos sido perdonados por nuestros pecados, por las cosas que hemos hecho mal conscientemente e inconscientemente. Teníamos una sentencia de muerte eterna. Estábamos ya a las puertas del Seol, a las puertas del infierno, y Él nos rescató, nos adoptó. Cuando estábamos en ese estado, nos sacó, nos perdonó, nos involucró en la familia y ahora nos da un regalo de vida eterna por siempre. Si nosotros pudiéramos entender el regalo, la magnitud del precio de lo que fue pagado por nosotros. Man, la Biblia no sería una serie de reglas que tenemos que seguir, un manual de formas de comportarnos, porque hay que comportarse, sino simplemente sería algo que haríamos en agradecimiento. Y lo más cerca que puedo pensar en eso es, lastimosamente, el cáncer es una enfermedad que está por todo lado. Y es muy seguro que la mayoría de nosotros aquí en algún punto hemos experimentado lo que el cáncer hace. Y hermanos, yo he visto los resultados del cáncer en una persona. Lo que les hace a ellos, cómo los pone en una cama, cómo los inhabilita. Y me encanta escuchar las historias que han sido de personas que han vencido el cáncer, han salido y han tenido una segunda oportunidad porque ellos tienen una visión diferente de la vida. Ellos saben lo que es estar a punto de morir y ellos están agradecidos por esa segunda oportunidad. Si nosotros pudiéramos estar agradecidos por lo que ha sido hecho por nosotros, wow, seríamos una iglesia poderosa. Entonces, lo que Dios hizo por nosotros, nos adoptó, nos perdonó, nos hizo parte de una familia y ahora quiere que recordemos eso. ¿Por qué? Porque en el capítulo número 2, Pablo nos va a hablar de que no tenemos nada de qué presumir. Si vemos a esas acciones que pasaron, adoptados, perdón y puestos en una familia, nosotros no tuvimos nada que ver con eso. Nada que ver con eso. No lo merecíamos. De hecho, capítulo 2 dice, versículo 1, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. O sea, hubo un punto donde ustedes ya estaban perdidos completamente. Pero también aquí vemos el lenguaje cambiando, porque ahora somos una familia, ahora es una unidad. Dice, pero también en ese tiempo nosotros vivíamos como ustedes, impulsados por nuestros deseos pecaminosos. Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Por gracia ustedes han sido salvados, para mostrar la incomparable riqueza de su gracia.
porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, el creer. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras que no salvan, sino que fluyen como resultado de nuestro agradecimiento a esa salvación, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Hermanos, aquí está nuestro tercer punto ahora. Nosotros no tenemos nada de qué presumir porque todas estas cosas han sido hechas por nosotros. Pero ahora, la gracia, hermano, no es algo por nada. ¿Ok? La gracia no es algo por nada. La gracia no solo perdona a la persona, sino también paga el precio. ¿Qué quiere decir con eso? Yo crecí pensando que la gracia era nada más como una fuente inagotable de simplemente darme lo que yo necesitaba, aunque no lo mereciera. ¿Okay? Lo que nunca me explicaron bien es que esa fuente inagotable de gracia tuvo un precio. Entonces, un ejemplo de eso, por ejemplo, seguro le pasa a algunos papás acá en la Avenue, no voy a decir nombres, no voy a ver a nadie, ustedes saben quién somos, pero yo era uno de esos chiquillos que iba a la iglesia a veces y estaba sentado ahí en el medio del sermón, sacaba el teléfono y trataba de mandar un mensaje y me hacía mi mamá, David Ezequiel García Ruiz. Y aquí todos saben, cuando no la mamá le dice el nombre entero, ay papá, a correr, a esconderse, bueno, quién sabe qué. Pero en pronto sentía yo ese pellizco, sentía ese majonazo, ¿verdad? Compórtese. Y dice, a comportarme, ¿verdad? Yo me comportaba porque yo en realidad como muchacho, como joven hace tiempo, yo no entendía en realidad el precio que había sido pagado para que esa gracia fluyera. Ahora, si yo hubiera entendido en ese tiempo el costo de lo que fue pagar por mi vida, quizá hubiera visto la Biblia o el servicio y lo que se está enseñando no como un compórtese, tengo que comportarme, tengo que seguir las reglas, ¿verdad? Para no enojar a papi o a mami. Hubiera sido algo completamente diferente. Yo hubiera estado tan agradecido que hubiera deseado sentarme a los pies de la persona que estaba enseñando para aprender todo lo que estaba pasando. Y tal vez a veces como papás, como mamás, como tíos, tías, como abuelos, abuelas, eso es algo que nos está costando. Queremos exigir a nuestros hijos que entiendan la gracia, que tienen que seguir ciertas formas, ciertas líneas, ciertas reglas, pero quizá deberíamos pasar más tiempo explicándoles la gracia, el precio de la gracia, lo que Jesús tuvo que hacer para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Él tuvo que pagar el precio. Porque ¿de qué sirve, por ejemplo, si mi hija llega y me dice, ay papi, es que estaba jugando con un palo donde el vecino, estábamos en la sala y le di un leñazo al tele y se quebró y, ay papi, fue un accidente. Y si yo le digo, ay sí, mi amor, fue un accidente, tranquila, no hay ningún problema. Yo la perdono. A mí no me costó nada. Nada más le di perdón. Eso es perdón. Pero lo que la gracia hace es que dice, no, tranquila, fue un accidente, mi amor. Yo le voy a pagar al vecino por el televisor. La gracia tiene un precio. Si pudiéramos entenderlas, si pudiéramos entender el precio de lo que Dios ha hecho por nosotros, hermanos, entonces nuestra reacción sería una vida de agradecimiento. Quiero leerles una historia. Billy Graham era un ministro increíble del Señor. Tenían campañas evangelísticas y mucha gente llegó a conocer al Señor por él. Cuando Billy Graham conducía por una pequeña ciudad del sur, un policía lo detuvo y lo acusó de exceso de velocidad. Billy Graham aceptó, dijo, sí, la verdad es que sí, soy culpable de eso. Pero el policía le dijo, igual, tienes que ir a la corte porque tienes que ver al juez. Cuando llegó a la corte, el juez preguntó, ¿culpable o no culpable? Billy Graham dijo, culpable. Y el juez respondió, bueno, serán $10, $1 por cada milla que manejaste sobre el límite de velocidad. De repente, en ese momento, el juez reconoció quién era Billy Graham y le dijo, has violado la ley. La multa debe ser pagada, pero yo la pagaré por usted. Sacó un billete de $10 de su propia billetera, lo puso en el ticket que le había dado el policía
y luego sacó a Billy Graham y le compró un bistec para cenar. Y me encantó lo que dijo Billy Graham después de eso. Él dijo, así es como Dios trata a los pecadores arrepentidos, dijo Billy Graham. Hermanos, la gracia existe por una razón. Vamos a equivocarnos. Somos perfectos. No podemos ganar el amor de Dios. No podemos ganar nuestra entrada al cielo. No podemos ganar la aceptación del Padre. Todo eso ha sido dado a nosotros de gracia. Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Si pudiéramos entender eso, entonces podemos vivir una vida de agradecimiento. La Biblia se va a convertir de un libro de leyes a una guía de vida, a un manual de vida. Para la gente que vive con temor a equivocarse, ¿de qué sirve la gracia si no hay error? Tratamos de ser perfectos. La gracia de Dios es suficiente para cubrir todo eso en nosotros. Si hay gente el día de hoy que dice, no, es que yo he hecho cosas tan malas y yo es que Dios nunca me va a perdonar por hacer esto a esta persona o a tal persona, por haber dicho eso. Dios, hermanos, no se trata de qué grande es su pecado, se trata de cuán grande es su Dios. Así que tengamos cuidado, porque cuando tratamos de ganar el favor de Dios, le estamos diciendo que el precio que Él pagó no fue suficiente. Así que yo quiero que usted diga conmigo el día de hoy. Diga, soy suficiente porque Dios es suficiente. Amén. Una vez más, soy suficiente porque Él es suficiente. Para los que se han equivocado, Cristo no solo pagó por tus pecados, también pagó por tu libertad. O sea, no solamente te rescató de las garras de la muerte, sino que te dio vida. Vivamos nuestra vida. La falta, para que estemos bien claros, hermanos, fue traición cósmica. Nosotros traicionamos a la persona que creó el cosmos, el universo y todo. Y la paga para eso era la muerte. Y Él la tomó por nosotros. Así que quiero que digan conmigo, mi cuenta ha sido pagada. Una vez más, mi cuenta ha sido pagada. Para los que tienen temor a equivocarse, no teman. Vivan para el Señor y Él va a cubrir las faltas. Para los que se han equivocado, Cristo ha pagado la cuenta. Ya no hay nada en contra de ustedes. Hay que rendirlo delante de Él. La gracia la extendió Dios Padre y el precio la pagó a través de Jesús. Tu vida por la de Él. La gracia es un intercambio completamente ridículo. Después en el capítulo 3 Él va a hablar de por qué está en la cárcel, que está predicando este mensaje, hermanos. Pero lo más importante ahora, por lo que tenemos que hablar, lo que tenemos que aprender es lo siguiente. De acuerdo a lo que Dios ha hecho por nosotros, ahora vamos a entrar a la segunda sección del libro de Efesios, capítulos 4 al 6. Cómo vivir en respuesta, y van a ver las tres flechas apuntando hacia arriba. ¿Cómo vivimos ahora nosotros en respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros? Número 1, tenemos que trabajar duro en mantener la unidad. Dios lo dio todo por esta familia, por esta iglesia, por cada uno de ustedes. Incluso cuando ustedes están en los grupos de vida y hay una persona que los molesta, que los incomoda, con los que no se llevan, la Biblia dice que tenemos que trabajar para mantener esa familia. Así que trabajar duro en mantener la unidad. Es una forma en cómo nosotros podemos vivir en respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros. Dice en Efesios 4, versículos, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Seamos personas que sean conocidas por traer la paz. Otra forma en que podemos vivir en respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros es dejar de vivir como los que no conocen a Dios. Versículo 17. Así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Y vamos a saltar al versículo 22. Dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que deben quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Dice, sé renovado en la actitud de tu mente. Es decir, nosotros vamos a comenzar a vivir diferente cuando empecemos
a pensar diferente. Por esto es que este libro es tan importante. Por eso quiero que hoy entiendan que este libro no es una serie de reglas. Este libro no es una serie de esclavitud, de que no podemos tener libertad ni podemos disfrutar nuestra vida. No, este libro dice, si ustedes pueden entender las cosas que están aquí y comienzan a pensar diferente, van a vivir diferente y van a dar una respuesta acertada a lo que Dios ha hecho por nosotros, a lo que Dios ha hecho por ustedes, a lo que Dios ha hecho por mí. Otra forma en que podemos responder a lo que Dios ha hecho por nosotros es podemos ser un vecino diferente. Y tengo 6 pasos para que ustedes puedan escribir ahí como formas en que podemos activamente responder a lo que Dios ha hecho por nosotros también. Ser un vecino diferente significa que decimos la verdad. El versículo 25 dice, por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros del mismo cuerpo. La razón por la que mentimos es porque no entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Mentimos porque no queremos que nos encuentren culpables, no queremos caer en falta, no queremos tener una consecuencia. Pero Dios dice, hey, ¿de qué sirve mentirse a uno mismo? ¿De qué sirve mentirse dentro del grupo donde la gente quiere ayudarnos a crecer? Ese es nuestro papel, crear un lugar donde la gente pueda venir y decir la verdad, donde la gente pueda ser honesta. Número 2, controla tu enojo. Si se enojan, versículo 26, no pequen. No dice no se enojen, dice cuando se enojen, no pequen. Por ejemplo, cuando mi esposa y yo tenemos tensión, nosotros antes pensábamos que eso significaba que si estábamos enojados, no podíamos irnos a dormir. Porque dice, si se enojan, no pequen, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni para que no le den cabida al diablo. Pero eso lo que significa es una relación vertical. ¿Okay? Yo puedo estar enojado con mi esposa, pero tener mi corazón bien con Dios. Y si yo estoy bien con Dios, entonces yo voy a estar bien con mi esposa. Así que no agarremos esto fuera de contexto y digamos, no, es que no, estamos enojados y los sartenes están volando, ¿verdad? Y las cucharas y las almohadas y los zapatos y las bolsas con la ropa, ¿verdad? Y lo quieren echar a uno de la casa y todo. Y no, es que la Biblia dice que aquí no nos podemos enojar y aquí quedarse. No, 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 no. Lo que dice es lo siguiente. Si estamos bien con Dios, si controlamos nuestro enojo cuando nos enojamos, entonces vamos a estar bien con nuestras relaciones naturales. Número 3, dejar de robar. El que robaba, que no robe más y que más bien sea generoso. Número 4, ¿cómo ser un vecino diferente? Es controla tu lengua. Eviten toda conversación obscena en el versículo 29. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchen. Si pudiéramos ser una iglesia que controla la lengua, que en vez de criticar, de andar chismeando, puede ayudar a la gente a crecer, puede construir gente, puede mejorar lugares, puede dar vida a organizaciones y comunidades. ¡Wow! Eso sería una respuesta increíble a lo que Dios ha hecho por nosotros. Número 5, perdona radicalmente. No agraven al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los ha perdonado a ustedes. Hermanos, ya vamos terminando y quiero terminar con esto. Una de las cosas en las que podemos ser diferentes, en las que podemos responder a lo que Dios ha hecho con nosotros, es tener un hogar diferente. Poniendo a nuestras esposas primero, poniendo a nuestros esposos primero. Dice sométanse y la gente se pega en esa palabra. Básicamente significa pongámonos primeros, como ponemos a Cristo. Para los esposos y esposas, trabajemos juntos. Demos un amor sacrificial, agape. El tipo de amor que tiene que ver más con la persona que lo da que en la que lo recibe. No seamos egoístas en esto. Ahora, para los hijos, también algo para ustedes acá. ¿Cómo podemos nosotros como hijos responder a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? Obedeciendo en el Señor a nuestros padres, porque esto es justo. Dice, honra a tu madre y a tu padre. Ahora, es interesante, ¿por qué no dice ama? Y esto me ha cambiado la vida.
porque amar a los papás cuando lo están disciplinando a uno no es fácil. Entonces, pero Dios entiende que si a través de la obediencia y el respeto nosotros honramos a nuestros padres, el amor va a venir. Hijos, honremos a nuestros papás. Ahora, papás, esta es la parte que los papás y las mamás no leen. Dice, y ustedes, padres, o sea, lo repite, dice 2 veces, ahora ustedes, y por si no lo entendieron papás y mamás, padres y madres, dice, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Palabras claves, entrénalos, instrúyelos, críalos, disciplina e instruye en el Señor. No dice, tienes que forzarlos a ir a la iglesia, no dice, tienes que forzarlos a hacer estas cosas. Muchas veces la razón por la cual los hijos no quieren venir a la iglesia es porque ellos no entienden el evangelio, porque nosotros hemos hecho un mal trabajo en explicar lo que el evangelio es y lo que Dios es y lo que Dios ha hecho y cómo nosotros deberíamos responder, porque básicamente nosotros tampoco lo entendemos. So que si queremos ver a nuestros hijos venir al Señor, tenemos que primero vivir de esa forma. Tenemos que comportarnos diferente en el trabajo. Tenemos que servir a nuestros superiores como si estuviéramos sirviendo al Señor. Y también, si nosotros somos los superiores, tenemos que tratar a aquellos bajo nuestra responsabilidad de la misma forma que trataríamos al Señor. Tenemos que comportarnos diferente en el trabajo si queremos responder a lo que Dios ha hecho por nosotros. Tratando a nuestros superiores como si fuera Cristo y a los que están debajo de nosotros como si fuera Cristo. La última cosa, y terminamos con esto, hermanos, es peleamos una batalla diferente. La palabra dice en Efesios 5:10 que nuestra batalla no es contra carne ni sangre. Dice que porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios. Dice, pónganse el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado de la disposición de proclamar el evangelio de la paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, tenemos una batalla diferente. En nuestros matrimonios muchas veces el problema ha sido que nosotros hemos peleado la batalla equivocada. Creemos que podemos arreglar nuestras inseguridades, nuestros traumas, nuestros gatillos. Creemos que podemos arreglar nuestras actitudes, nuestro enojo. Creemos que podemos arreglar nuestras familias que están quebradas y las familias que tuvimos con otras personas. Esa es la batalla equivocada. Estamos en una batalla espiritual y tenemos que prepararnos para ese tipo de batalla, donde nuestro corazón, alma y espíritu están en línea con el Señor. Peleemos la batalla correcta. Y para terminar, hermanos, Dios nos ha rescatado de la muerte y nos ha adoptado como hijos e hijas del Rey. Vivamos de tal forma. Seamos conocidos por nuestra gracia, nuestra misericordia y amor, incluso para aquellos con los que estamos en total desacuerdo. Hermanos, el secreto de una vida plena es entender el significado de ser aceptados, el precio de ser perdonados y la responsabilidad de ser adoptados. Señor, gracias por esta carta a los Efesios, donde aprendemos lo que tú has hecho por nosotros, cómo podemos responder, cómo aplicarlo diariamente en nuestras vidas, Señor. Padre, te pido que a través de este mensaje podamos escuchar que no importa lo que hayamos hecho, tú nos has dado gracia. Y no ha sido una gracia barata, sino una gracia a un precio grande que pagaste. Nos rescataste de la muerte, Señor. Y ayúdanos a vivir en una iglesia y en una temporada en este mundo en donde lo que hacemos, Señor, es simplemente rendirnos delante de ti, seguir tus caminos y ver la Biblia como una guía de vida y no una serie de leyes y reglas que tenemos que seguir, Señor. Porque si podemos volver a nuestro primer amor, el amor que dice
que tiene más que ver con la persona que lo dio que con la persona que lo recibe, Señor. Que nosotros podamos ser una iglesia mejor que la de Efesios. Que tengamos, sí, las obras, pero más que todo, el amor. Que el amor cubra multitud de faltas en nuestra congregación. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros, hermanos, y nos vemos la próxima semana.